Hola, buen día a todos, bienvenidos a un nuevo video de Editorial Cálamos. En esta oportunidad pues ya estamos trabajando el video número 29 que corresponde a fracción de un número natural. Pero vamos a dividir en dos partes, así que ahora vamos a ver la parte 1. Recordarles como siempre que estamos trabajando los ejemplos del libro Comprendo Matemática, Método Singapur, el libro 4A, ¿ok? Y además que es una etapa muy bonita, que es la parte de la comprensión, que lo encontrarán en su texto en el Observa y Aprende. Así que en ella vamos a trabajarlo con representaciones concreto-abstractas y pictórico-abstractas. Vamos a ver el primer ejemplo. Bien, en este primer ejemplo vamos a indicar aquí, por ejemplo, que tenemos 5 fichas. Hay 5 fichas y entre rojas y azules. ¿Qué podemos afirmar? Por ejemplo, que dos de las 5 fichas son rojas. Entonces, para empezar, podemos afirmar lo siguiente. En este caso, de las 5 fichas, 2 de las 5 fichas son rojas. ¿Ok? Eso significa que podemos escribirlo como una fracción. Entonces, podemos decir que 2/5, porque hay 2 de un total de 5, 2/5 de las fichas, 2/5 de las fichas son rojas. 2/5 de las fichas son rojas. Entonces, yo tenía una cantidad, que en este caso eran 5. Si yo indico que 2 de ellas son rojas, puedo representarla también como fracción, que 2/5 de ellas son rojas. 2/5 de los 5. Que en este caso son 2. Pero ¿qué pasa si yo pregunto entonces en este caso, ¿y qué fracción de los botones son azules? Pues podemos decir lo siguiente. Para empezar, vamos a decir que en este caso hay 3. 3 de las 5 fichas, en este caso, son azules. ¿Ok? Aquí está. ¿Qué significa? ¿Que estas 3 se pueden representar como fracción? Claro, porque hay 3 de un total de 5. Entonces, 3/5 de las fichas son azules. ¿Ok? Bien. Ahora podemos hacer unas interrogantes. Si yo te digo, 2/5 de las fichas son rojas, por lo tanto, si te digo, ¿cuántas fichas son rojas? ¿Qué responderías? En este caso 2, porque hay 2 de un total de 5. Mi cantidad total es 5, y como en este caso hay 2/5 de 5 representan a 2 fichas rojas. Lo mismo pasa con las azules. Si yo te digo, 3/5 de las fichas son azules, ¿cuántas fichas azules hay? En este caso son 3, porque 3 son azules de un total de 5. ¿Ok? Fracción del total. Pero ¿qué pasa si es que ahora tenemos una cantidad mayor? Para ello vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, en esta pregunta 2 vamos a ver lo siguiente. Aquí lo que nos está pidiendo, lo que nos dice, mejor dicho, es que hay 15 fichas. Y las 15 fichas están entre rojas y azules. Entonces, ¿qué pasa si yo pregunto qué fracción de los botones son rojos? ¿Qué fracción de los botones son rojos? Entonces podemos afirmar lo siguiente, ¿no? Que podemos decir, si en esta pregunta, que puede ser una pregunta a qué fracción de los botones son rojos, podemos afirmar lo siguiente, que 6, acá hay 6, ya en este caso de 15, porque en total son 15, de 15 fichas son rojos. Ese es algo que podemos afirmar porque se ve ahí. Ahora la pregunta es, ¿esto se puede representar como una fracción? Claro que sí, porque si 6 son rojas, en el denominador tenemos que representar el total. En este caso son 15. Vamos a decir que 6/15 son 15 fichas, 6 15 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 son 15 fichas, 6 15
de las fichas mostradas, en este caso, son rojos. ¿Ok? Porque lo podemos ver. Podemos saber que el total es 15 y además 6 son rojos. La misma idea podría ser si es que yo pregunto de los azules. O sea, si digo acá, en este caso, ¿qué fracción de los botones son azules? Primero vamos a poder decir que son 9 de 15 los botones azules. Y fracción sería 9 quinceavos, 9 sobre 15. En los azules. Pero como en la pregunta me decía solamente de los rojos, pues ya sabemos que es 6 quinceavos. Pero, ¿qué pasa si ahora surge una nueva pregunta? A ver, vamos a hacer una línea aquí para separar mi pregunta A de mi pregunta B. ¿Qué pasa si mi pregunta ahora es lo siguiente? ¿Podemos simplificar la fracción 6 quinceavos? Porque en este caso la cantidad es más grande. Si nosotros recordamos, en este caso, 6 quinceavos podría encontrar una fracción más pequeña. Para ello tendría que formar grupos iguales. A eso llamamos simplificar. Grupos con la misma cantidad. No puedo hacer grupos de 2 porque aquí tengo un número impar. Por lo tanto, puedo hacer grupo de 3, ¿cierto? Entonces, grupo de 3 sí puedo hacer. Para ello tendría que dividir entre 3, tanto el numerador como el denominador. Grupos de 3, de tal manera que voy a tener en los rojos, 6 entre 3, 2 grupos. Y en el total, 15 entre 3, voy a tener 5 grupos. Y esto lo vamos a poder ver aquí. Mira, puedo formar grupos de 3. Aquí tengo un grupo y aquí tengo otro grupo. 2 grupos y aquí están mis 2 grupos. Pero mi total son 5 grupos, es cierto, pero si seguimos agrupando de 3 en 3, miren, tengo 3 grupos, con esto sería 4 grupos y con esto sería 5 grupos. Ahí están mis 5 grupos. Entonces tengo 5 grupos y los rojos son 2 grupos. Entonces también podemos afirmar lo siguiente. Podemos decir, en este caso, 2, pero refiriéndonos a los grupos, 2 de los 5 grupos, obviamente de fichas, son, ojalá que nos alcance, son fichas rojas. ¿Ok? Son fichas rojas. Y esto también lo podemos representar en fracción. Si son 2 grupos de 5, podemos decir 2 de un grupo de 5. 2 grupos de 5 grupos en total. ¿Ya? De las fichas son rojas. ¿Ok? Pero refiriéndonos acá a los grupos. Y acá las cantidades. Entonces, mi grupo total de 15 fichas, ¿ok? Se puede agrupar en grupos de 3. De tal manera que yo encuentro la fracción más simple. ¿Recuerdas este término? La fracción simple. 2 quintos. ¿Ok? 6 quinceavos es lo mismo que 2 quintos. Por lo tanto, si tengo 6 de 15 fichas que son rojas, también puedo decir que 2 de los 5 grupos son fichas rojas, que en este caso viene la misma cantidad. Y aquí también podemos generar lo mismo si hago las mismas preguntas, en este caso con las fichas azules. ¿Ok? Miren, claramente puedo ver que en este caso son 3 grupos. 3 grupos de 5. Significa que los 9 quinceavos, si podemos ver acá, si hacemos de alguna manera una extensión acerca de las fichas azules, podemos decir que en este caso hay 9 fichas azules de un total de 15. Si lo quiero agrupar de 3 en 3, puedo darme cuenta que en este caso hay 3 grupos de un total de 5 grupos. ¿Ok? Entonces también puedo decir que también puedo hacer con la parte de las fichas azules.
Bien, hasta aquí la primera parte, entonces, donde hemos encontrado la fracción de un número natural, de un todo. ¿Ok? En este caso, mi todo eran 15 fichas, que tenemos aquí, lo estamos mostrando, que son 15 fichas entre rojas y azules. Y la fracción de estos 15 que he podido encontrar, por ejemplo, en fichas rojas, que son 6 quinceavos, que simplificado vendría a ser 2 quintos, pero el simplificado ya vienen a ser grupos formados. Y también si preguntan sobre las azules, la fracción de este total viene a ser 9 quinceavos, que es lo mismo que 3 quintos simplificado, o agrupado de 3 en 3. Muy bien, espero que les haya gustado esta primera parte, que es la primera parte del concepto de fracción de un número natural del libro Comprendo de cuarto grado. Nos vemos en un próximo video.